En esta sección veremos crear un diseño personalizado. En primer lugar, deberemos crear un Excel en donde nos indique las propiedades de acuerdo a una propiedad. Entonces, para este ejercicio vamos a crear ciertas propiedades dentro de este Excel. Por ejemplo, lo que tenemos indicado acá, que será barras, elemento, sección, algún diámetro y algunos parámetros dentro de nuestro proyecto. Para ello, vamos primeramente ver que en el Excel, de acuerdo a la instalación que nosotros hagamos en Robot Structural Analysis en esta versión 2020, en el Excel, en el Office, se encontrará una pestaña que se llama Result Connects, en donde se encuentra integrada Robot Structural como plugin dentro de este Excel, que podemos modificarlo de acuerdo a las normativas de diseño. En el caso que Robot no contenga propiamente en las preferencias de proyecto las normativas de diseño ajustadas tanto para estructuras, uniones de acero o estructuras de madera, hormigones o geotécnicas, de acuerdo a la normativa de cada país. Entonces podemos crear un Excel y revisando ciertas normas. En este caso, que sería la normativa chilena, la NCH 2369, que es para temas de sísmico. Entonces, viendo los campos y las definiciones de disposiciones y combinaciones de cargas, podemos crear un Excel apropiado de acuerdo a cada normativa y de acuerdo a ello modificarlas consecutivamente con las dimensiones y las propiedades de esfuerzos propios, pesos, flexiones, crear combinaciones y crear un Excel apropiado para traer los resultados que nos entrega Robot de acuerdo a esta normativa. Aumentos lineales, coeficientes sísmicos, podemos calcularlas en un Excel básico y de acuerdo a eso traerlas a Robot para poder estas ser calculadas de acuerdo a la normativa de país. En este ejercicio estamos viendo la normativa NCH 2369 que corresponde a la normativa chilena y para temas sísmicos que está bastante completa, separación entre estructuras con el objeto de evitar choques, estructuras, y estos cálculos pueden ser llevados al Excel, en donde podríamos crear barras, selecciones, crear una fórmula como lo que estamos acostumbrados al tema de Excel, crear esa fórmula dentro de ella y poder integrarla a ciertos elementos. Entonces, para ello, para el tema de barras, vamos a seleccionar esta cuadrícula y entonces vamos a deshabilitar o vamos a crear tanto para, en este caso, el número de barras que nosotros necesitamos para llevar nuestras barras, y le vamos a indicar que con nosotros le vamos a indicar una versión en frontal todas las barras o nuestro proyecto lo vamos a seleccionar en este caso y de acuerdo a eso nos vamos a ir al Excel. En este caso, en barras, nótese que ya hemos visto Result Connect, que nos entrega un link de Robot Structural, y si nos vamos a la propiedad de estructura en barras, nos dirigiremos al asistente de fórmula. Entonces, pinchando sobre este, vamos a ver que Robot se encuentra ajustado de acuerdo a el Excel y las fórmulas apropiadas. Entonces, para nuestro diseño apropiado para hacer esta selección, vamos a ir un poco más abajo, en donde vamos a ver primero Robot estructura, apoyo, datos de soporte, cargas, que esto se puede ir viendo adecuadamente, proyecto, número de etiquetas, resultados, barras, Result Connect y las unidades proporcionadas. De todas formas, con la selección que nosotros hemos hecho y que nosotros deseamos traer a este Excel, vamos a ir al apartado de selección. Entonces vamos a pinchar una vez en matriz de objetos seleccionados y nótese que tenemos tipos de objetos. En estos tipos de objetos podemos traer a esa pestaña tanto barras, nudos y paneles. En esta opción
debemos dejar habilitado el definir un rango de celdas en función de los resultados de la forma actual. ¿Para qué? Para que únicamente no nos traiga solamente en esa columna todos los elementos dimensionados de forma simplificada. Entonces debemos dejar este rango definido y de acuerdo a eso solamente pincharemos en insertar. Conforme a lo creado, Robot Structural habrá traído al Excel todas las fórmulas de acuerdo a las barras que nosotros hemos seleccionado para nuestro proyecto. En este caso son 1004 seleccionadas y de acuerdo a eso tenemos diversos tipos de barras seleccionadas y una fórmula que ha traído a nuestro Excel para poder definirlas. Entonces, de acuerdo a eso, podemos traer todos los elementos de acuerdo a barras, elementos, secciones, tipos de materiales, diámetros, fórmulas, tracciones, flexiones, todos a un Excel y definirlo adecuadamente conforme a ciertas normativas, que en este caso, y como ya hemos visto, de acuerdo a una cierta normativa que puede ser de España, de Chile, de Perú, de Bolivia, de México, adecuadamente, y poder calcularlas adecuadamente y volverlas a traer a Robot, que lo veremos a continuación. En este caso vamos a ver el tipo de elemento, o mejor dicho, podríamos ir al apartado de sección, aunque podríamos seleccionar los elementos de acuerdo a este proyecto de barras o los datos que nosotros deseamos insertar, por ejemplo, y así vamos a ir completando todos los elementos adecuados y personalizados para hacer el cálculo de acuerdo a la normativa de cada país. Entonces, si nos vamos a sección, y nótese que siempre tenemos los datos que nosotros tenemos acá, y si nos vamos al apartado de, por ejemplo, asistente de fórmula, y nos vamos al dato de barra, vamos a ver lo mismo. Tipo de información: longitud, gama, material, nombre, y un apartado de sección, en donde vamos a ver que tenemos el número de barras adecuada de acuerdo a este. Pero en primer lugar debemos pinchar en la selección y de acuerdo a este vamos a decirle que figure o se conforme de acuerdo a la primera barra, que es la B3, que es la B con 3. Entonces, de acuerdo a eso, al tipo de celda vamos a aceptar y luego vamos a insertar, y el Excel va a definir que de acuerdo a la barra número 1 esa sección es un HEA 120. Entonces, como todo Excel, vamos a poder crear de acuerdo y llegar a todos la disposición de las secciones pinchando solamente sobre este, y de acuerdo a eso él va a calcular de acuerdo a la selección que nosotros le hemos indicado, tanto para las barras en 1 hasta nuestro proyecto o subproyecto o nuestro proyecto. Él va a definir las secciones adecuadas para nuestras barras, y de acuerdo a eso podemos ir completando todos los diseños o fórmulas que nosotros le hemos entregado. Entonces, de acuerdo a eso, podríamos crear otras más secciones de acuerdo a este. Por ejemplo, si quisiéramos crear un apartado de longitud para cada tipo de barra, longitud para esta barra, que se pueden definir tanto en metros o en centímetros o en milímetros de acuerdo a la situación. En este caso podríamos hacerlo en centímetros, por decirlo así, y lo vamos a dejar entre paréntesis para que este sea bastante personalizado. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, podemos situarnos en el apartado de insertar fórmula
en donde vamos a ver que los tipos de barras podemos definirlas de acuerdo a barras, paneles, nudos, o también de acuerdo a la estructura de objetos. Y por lo tanto necesitamos los datos para las barras. Y nótese de los datos de la barra que pinchando solamente una vez podemos insertar de acuerdo a este, y vamos a ver ciertas opciones, tanto la longitud, material, nombre de la barra, nudos, iniciales, secciones, como lo hemos visto anteriormente. Seleccionando en longitud vamos a ver una cierta característica de acuerdo a lo que nos entrega nuestro Excel. ¿Por qué? Porque nuestro desarrollo de estos materiales o estos elementos estructurales podemos traerlos nuevamente, enumerando en este caso que para la barra 1, y después consecuentemente para las demás, como hemos visto anteriormente, podemos definir una unidad fija. ¿Por qué? Porque la hemos definido en centímetros. Entonces, de acuerdo a este Excel, podemos pinchar acá en esta unidad fija de dimensiones de la estructura, decirle que nosotros deseamos en centímetros, o decímetros, metros, kilómetros, en pulgadas, en pies, yardas o millas, pero en este caso lo vamos a dejar en centímetros. Entonces, o quizás añadir un símbolo de la unidad a cada celda. Entonces, solamente para esta propiedad, solamente vamos a aplicar. Y Robot nos va a indicar que ese HEA 120 para esta barra, el elemento 1, se conforma de acuerdo a 530. Pero nótese, si nosotros borramos y volvemos a aplicar de acuerdo a los datos que nosotros, y está consecuentemente aplicado y abierto dentro de Robot, estructura de barras, datos de barras, insertar fórmulas, queremos indicarle a ese número de barras, a esta barra en especial, para que sea consecuente, siempre pinchar en, vamos a volverlo a hacer, número de barra en esta selección acá que tenemos aquí, selección, pinchando una vez en esta barra 1, número de barra conformada, B3, aceptar. Vamos a volverle a decir que sea una unidad fija y que sea en centímetros o en milímetros o en metros, como ustedes gusten, y vamos a aplicar y nos va a entregar la proporción adecuada. Y dicho esto, lo único que nos queda es decirle o indicarle a las demás propiedades que se ajusten a los elementos de acuerdo a centímetros que nosotros deseamos. Entonces, esperando unos momentos, observaremos que los detalles, de acuerdo a los perfiles y detalles, se encuentran situados en nuestro Excel. Entonces, de acuerdo a los parámetros, como todo ingeniero estructural, vamos a poder utilizar tanto y traer a nuestro Excel y poder modificar ciertos elementos de acuerdo a nuestro proyecto que tenemos vinculado acá en Robot Studio en esta versión 2020. Vamos a ver que podemos crear filtros que se manejan un poco con el tema de Excel, crear filtros de datos, filtros de acuerdo a la normativa y especificar tanto para ciertos perfiles, elementos, y todos estos se van a encontrar conformados de acuerdo a lo que hemos visto adecuadamente. Entonces, habiendo conformado algunas partes o secciones que también podemos definir y seguir trayendo a nuestro esquema en Excel, podemos ver que de acuerdo a traer esa normativa o que no se encuentra incluida dentro del proyecto, podemos ir de acuerdo a las selecciones. Si nosotros tenemos una normativa que, como mencioné anteriormente, la NSH para la parte chilena, también para otro tipo de proyectos, para también diseño de zapatas, de acuerdo a la normativa o cálculos en Excel, que hay varios, tanto en la red,
y que se encuentran ajustados a la cierta normativa, diseños, cálculos de pórtico, de acuerdo a los perfiles, y estos, de acuerdo a nuestro Excel que hemos creado en Robot, lo tenemos un poco más acá, poder traer esas longitudes y definir las cargas, momentos, que podemos seguir creando más opciones dentro de este Excel, y que de acuerdo al proyecto que se encuentra en Robot, poder ajustarlas y crear a partir de los datos que nos entrega la normativa, que se ajuste para conformar el diseño personalizado de acuerdo a este, tanto de acuerdo a los datos que nos entrega Robot, poder traer ese Excel, ver temas en simultáneo para el tema de cargas, poder ajustarlas, ingresarlo a nuestros datos de conformación de país, y de acuerdo a eso también podemos seguir trayendo para los diferentes casos normativos, puertos, métodos de cross, etcétera, para la conformación de nuestra localidad que no se encuentra en Robot, pero ingresando los parámetros que se ajustan en Excel, podemos traer diferentes opciones: cálculo de estructuras, cálculo de pórticos, dimensionamiento de pórticos, dimensionamiento de muro de contención, que todo lo podemos hacer en Robot Structural, y tan simplemente cargados nuestras fórmulas, definir estos parámetros y los resultados se van a encontrar adecuados, y conformando nuestro Excel o las memorias de cálculo respectivas, entregar una solución para este caso. Entonces, ya hemos visto cómo podemos crear un diseño personalizado para nuestra estructura conforme a un Excel, y de acuerdo a las solicitudes de acuerdo a nuestro país que no se encuentran normativos dentro de Robot, poder traerlas de acuerdo a el Excel de Result Connect cuando nosotros instalamos, ya sea en versión estudiante o con la licencia comprada, traer de acuerdo a los asistentes, viendo las bondades necesarias de la estructura, apoyos, barras, carga de datos conforme a este, o también a través de una selección o un listado de objetos, tanto apoyos, combinaciones de cargas, unidades, y generar a través de opciones, traer todo, estructura de apoyo, barras, cargas, materiales, nudos, objetos. Podemos traerla a un Excel, y ese Excel que está siendo adecuado a esa normativa de país, poder insertar todos los datos a través de nuestra estructura y entregar un resultado respectivo conforme al diseño personalizado que quizás no lo trae Robot. En esta sección hemos visto cómo generar el diseño personalizado en Robot, y nos veremos en la última parte, que será el cierre de esta sección.